Hola a todos. Estamos aquí con el nuevo tráiler de la serie, Todo para mi familia. No olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. También puedes recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos activando las notificaciones. Seth Yilmaz realmente está de vuelta en la serie. Así que no te entristezcas solo porque Homer, Ashley y Emil hayan vuelto a ser pobres. Porque veremos los movimientos de Seth Yilmaz como un factor de equilibrio junto a personas extremadamente malas. Además, al final del nuevo episodio, Ahmet Yilmaz sabrá que Homer es su propio hijo. Hola amigos, quería comenzar el análisis del tráiler del episodio 59 con algunas lindas imágenes del detrás de cámaras. Así, vimos que los actores se divirtieron durante las filmaciones del evento. Como dijo Tolga, podemos decir que las cosas se complicarán en el nuevo episodio. Sin saber que Ahmet Yilmaz Homer, que parece un hombre cruel, es su propio hijo, sin siquiera compadecerse del pequeño Emil, arrojó a los pobres hermanos Eren a la calle en medio de la noche. Ashley preguntó, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿A dónde iremos? Al parecer, habrá dado la respuesta a su pregunta diciendo llamemos a mi tío Homer. Porque Orhan abrirá de inmediato la puerta de su nueva casa a sus sobrinos mostrando una actitud que será muy incómoda para Gonul, con quien se acaba de casar, y les tendrá preparadas las camas diciéndoles que esta también es su casa, nunca lo duden. Conocemos el lado misericordioso de Orhan, pero Gonul y Afra resultaron ser bastante astutos. En otras palabras, dado que la cama ha sido preparada, la casa de Gonul y Orhan no es una casa tan grande. Debido a esta situación, Afra y Gonul se verán abrumados por la presencia de los tres hermanos en cualquier momento. Sin embargo, Gonul, que no quiere perder a Orhan ante Sengül, manejará a los niños por un tiempo con su rostro falso. Creo que deberíamos estar preparados para la tortura que experimentarán los hermanos Eren. Se abstendrán de comer en la mesa, harán que usar las cosas sea una cuestión de orgullo, y Gonul no es una mujer que los acepte por mucho tiempo de todos modos. Además, creo que Gonul pondrá excusas de que se acaban de casar y quieren pasar tiempo a solas. Sin darse cuenta de la existencia de sus nuevos medios hermanos y su padre, Homer de alguna manera regresa a la mansión y dice que se quede con su dinero y su casa mientras toma algunas pertenencias que olvidaron. Todo comenzará de nuevo en la mansión. Para la esposa de Ismail, Fatos, y otros empleados, que están perturbados por la malcriación de Sembal y sus hijos y la presencia de tres hermanos mientras dan sus instrucciones. La intimidación de su nuevo jefe Sembal y Ahmet alcanzará un nivel que les hará decir, supongo que nos vamos a deshacer de ellos, desde los primeros días. Cuando Ahmet Yilmaz se entera de que los relojes fueron comprados por Homer, irá tras ellos como si los necesitara, dejando a los hermanos Eren en una situación difícil. Supongo que este evento del reloj de alguna manera unirá a Ekiz y Ahmet. Sarp, por otro lado, parece que va a buscar a Tolga y Emir con una vela si está en problemas. Cuando los hermanos Sarp y Jasmine, que están matriculados en la universidad, echan agua sobre Ashley y Homer en el primer momento, comienzan los acontecimientos. Si el cabello de Ashley estaba dañado, Doruk, quien estaba cortado en forma de león, no podía permanecer indiferente ante esta situación y le advertiría a Sarp, pero este recibiría una respuesta arrogante y dura que nunca esperó. Sarp, quien me llama tu genial Brad Pitt, peleará con Homer y Doruk. Antes de que se me olvide, quisiera decir que regresaron los calcetines largos de Ashley, es decir, los hermanos Eren saludarán a la pobreza y la falta de dinero. Sin saber que Homer Sarp es su medio hermano, amenaza con matarlo. Mientras tanto, podemos decir que el guionista intentó corregir la mala imagen de Tolga Barn en el episodio. La razón por la que digo esto es que Aybike no se reunirá con Berk por un tiempo, por lo que la relación con Tolga y Aybike ahora será visible. Además, ayudar a Ashley con Tolga y Leila se convertirá en una situación que acercará un poco más a Aybike y Tolga. Si Ashley le cuenta sobre el acoso que Tolga ve por parte de su padre, supongo que Aybike puede ser la razón por la que está interesada en Tolga. Como mencioné antes, el demonio rojo Berk está de vuelta. Además, esta vez su compañero será Sarp, se sentarán uno al lado del otro y pasarán el rato juntos. Después de todo, solo hay un enemigo para Berk, la familia Takul y Doruk. Como Sarp también se siente incómodo con los hermanos Doruk y Eren desde el primer día, veremos la unión de Sarp y Berk. Mientras Berk experimenta una explosión de ira con los detalles de la muerte de su padre, la repentina decisión de irse de Aybike será salada y picante, Berk se volverá cada vez más irritable. Supongo que le dirá a Berk Susan que Homer y Leila cenaron juntos en el futuro.
Entonces, para la pareja Almohadilla Susom, podemos decir que la separación siempre está en la puerta. Podemos ver que se organiza un torneo de ajedrez como un evento nuevo en la universidad. Dos personas intentarán ganar como oponentes mutuos y al final, dos personas llegarán a la final. Creo que los profesores participarán en el torneo de ajedrez junto con los estudiantes. Porque podemos decir que Asille se destacará en este torneo e incluso vencerá al entrenador Burek. ¿Jasmine podría ser la persona que Asille dijo, seré derrotado por ella? En otras palabras, Asille y Jasmine llegarán a la final y Asille ganará la copa. La actitud malcriada, arrogante e insultante de Sharp y Jasmine hacia los hermanos Eren no quedará sin respuesta. Susan tendrá que dejar su trabajo e ir a solicitar un nuevo trabajo. Susan y Ahmed, que van a solicitar un nuevo trabajo sin saber que Ahmed, que es un hombre de negocios, es la empresa para la que trabaja, se encontrarán aquí por primera vez. En este emotivo encuentro que tendrá lugar años después, Susan y Ahmed mantendrán una conversación privada. Creo que Susan recordó que volvió a tener un hijo, gracias a Homer, quien cuidó a Susan como madre y la protegió en el último episodio. Creo que lo que sucedió en el pasado se discutirá en la reunión de Ahmed y Susan. Entonces Ahmed se enterará de que tiene un hijo de Susan. ¿Es por eso que Susan dice que echaste a tu propio hijo de la casa? Entonces, si preguntas si Ahmed llamará a Homer y sus hermanos a la mansión a pesar de su esposa e hijos, puede ser posible. Por supuesto, el orgullo de Eren también puede entrar en juego. Seth Yilmaz, por otro lado, probablemente aparecerá en la serie en el 60º episodio. En otras palabras, creo que aunque los problemas de los hermanos Eren no terminarán con la llegada de Seth Yilmaz, al menos se salvarán de estar en la calle y salir de la pobreza. Por otro lado, podemos decir que estamos entrando en un periodo en el que Homer y Asille conocerán la verdad sobre Ahmed y Seth Yilmaz. Mientras tanto, el nuevo propietario del colegio puede ser Ahmed Yilmaz. Si es así, Sharp y Jasmine literalmente reinarán. Esta sección aún no ha sido ingresada. La decepción de Ulkan en el episodio y el hecho de que Afra se comportó como una copia de su madre también fue un desarrollo sorprendente. El encuentro romántico de la pareja Almohadilla Asdor, las románticas palabras de Doruka a Asille que se alinearon como perlas, fueron magníficas. Esta vez, la escena estuvo muy bien preparada y las líneas estaban magníficamente escritas. Cuando le dices a Doruka Asille que el tono de tu voz es como una flor, como un ángel como el cielo, o como un mar azul profundo. Tanto Asille como tú no sois malos, guapos, carismáticos, inteligentes, simpáticos, dijo y consiguió hacer feliz a Doruka a pesar de todo. No olvides suscribirte a mi canal y enviar tus comentarios y apoyo a mis amigos que aman la serie, todo para mi familia. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Cuídate. Adiós.